se necesitaba, porque claro, las razas que se iban a importar de Inglaterra para el gusto del consumidor inglés no iban a encontrar, no tenían la resistencia ni la capacidad de comer lo que comía la vaca criolla que se había acostumbrado ahí. Entonces había que refinar la pampa húmeda, había que humedecer la pampa. Es muy difícil en este momento representarse cómo era el paisaje, pero haga un esfuerzo. La pampa húmeda carece de vegetación arbórea. Ninguna cosa que levante más de 2 metros del piso es originaria, ha sido plantada por el hombre. Tamarisco. Originario tamarisco. Exactamente. No había, nos podemos dar una idea cuando vamos por algún camino de tierra y vamos a la par de una vía en desuso. Allí el paso del tiempo ha vuelto un poco al paisaje original de lo que fue la pampa húmeda, los pajonales, la paja vizcachera, la paja voladora, todo eso que únicamente puede ser consumido pero por animales muy rústicos, pero no por los shortons y los aberdeenangos, que era lo que los ingleses querían comer. Entonces, pero claro, había que voltear todo eso, había que refinar esa tierra y había que tener pasturas aptas para esas razas que íbamos a empezar a desarrollar. Entonces, en ese reseteo hacía falta alguien que pusiera el lomo. Y así cayeron la mayoría de nuestros abuelos. A quienes les dijeron, vayan a la Argentina, que en la Argentina hay tierra, hay mucha tierra. Omitiendo tal vez, porque siempre en estas cosas por ahí no podés estar en todos los detalles, omitiendo el detalle de que estaba escriturada esa tierra. Ya la habían escriturado previamente. Por algo Martínez de Oz, la Sociedad Rural Argentina, le provee la caballada al general Roca y se quedan los 2,5 millones de hectáreas como parte de pago. Esta vez el inmigrante que viene como siervo de la gleba, porque en ese momento, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el que tenía la manija era el dueño de la tierra, cosa que ya no es tan así. Que ya no estás así, dentro de un ratito vamos a llegar a esa parte. Entonces se crea esa situación. Estaba la famosa ley 41-44, ley de residencia, por la cual todo extranjero que andaba en actividades medio subversivas y retobado, se lo cargaba en un barco y se lo mandaba de vuelta a su país. La ley de residencia. Hubo pasado un aviso derogada en 1958 por el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente. Bien, aviso parroquial. Bueno, allí entonces se va conformando un sujeto agrario que es el propietario de la tierra y ese siervo de la gleba que es el embrión del grito de Alcorta, la rebelión del grito de Alcorta y la influencia de la otra mitad del sujeto agrario. Y acá voy a rendir un homenaje a María Robotti, porque de María Robotti nadie habla. Y María Robotti de Bulsami, la gringa que pateó la olla. Porque en ese junio de 1912 se discutía en el rancho de los Bulsami si vamos a la huelga o no vamos a la huelga. Y los hombres siguen discutiendo, dice, y acá no se toma ninguna resolución, señores. Acá en este momento comienza la huelga, dijo María Robotti, que tenía una ollita con un magro pucherito haciéndose arriba de una treve
en un fogoncito, pateó la olla y dijo: señores, acá empezó la huelga, yo no cocino más. Y ese también fue parte del sujeto agrario. Y tampoco nos acordamos de María Robotti de Bolzano. Yo sí me acuerdo, porque conozco la historia, porque tuve el privilegio de conocer a uno de los últimos sobrevivientes, yo siendo muy joven, allá por el año 64, vivía aún en Pergamino el primer presidente de la Federación Agraria de Argentina, que creo que fue Antonio Noguera, socialista el hombre. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Socialistas, anarquistas y hasta los hermanos Netri, sacerdotes, confluyen en esa gesta del grito de Alcorta. Años antes el Vaticano, con su tiempo, Vaticanos, había lanzado la encíclica Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, Rerum Novarum, donde explica la aparición del sindicalismo y el punto de vista de la Iglesia sobre ese tema, en materia de otra discusión, pero ya había sacerdotes que la habían pescado, y los hermanos Netri, uno era párroco de Alcorta y el otro era párroco de Máximo Paz, acuden a su hermano, el abogado, y allí comienza la Federación Agraria Argentina, porque ¿qué pasa? El sujeto agrario empieza a tener necesidad de ser representado orgánicamente por alguien. Y que entramos en otra cosa, la historia de las representaciones. ¿Quiénes son los que representan al sujeto agrario? Originaria y tradicionalmente la sociedad rural argentina, que representaba a los grandes terratenientes. Hicieron su aporte, son los que introducen las razas que estamos utilizando hoy en día, son los que hacen el mejoramiento genético, son los que tienen todavía el monopolio de la genética vacuna en la Argentina, de la genética animal en la Argentina, salvo la genética caballar, que es otra historia, pero que la tienen también ellos a través del Jockey Club. Hoy estuve en la casa de un amigo que tuvo un criadero de chinchillas, y para poder vender sus chinchillas certificadas con origen y pedigrí, era socio de la Sociedad Rural Argentina. Osvaldo Pizarro. Yo siempre lo cargaba, pero hermano, le digo, un peronista de cuna como vos no puede ser socio de la Sociedad Rural Argentina. Y qué me decía, si no, no puedo vender los reproductores, dice, no tiene genealogía, dice, no me los compra nadie. Entonces empiezan a ver la necesidad de la existencia de entidades que representen a esos colectivos, porque son intereses diferentes. No es el mismo el interés del arrendatario que el interés del arrendador. No es lo mismo el interés del ganadero invernador que el del ganadero criador. Y allá aparece un señor llamado Hipólito Yrigoyen, que con su perspicacia se dio cuenta que, si bien los inmigrantes podían ser deportados por la 41-44, los hijos de los inmigrantes eran argentinos, tenían libre terreno y votaban. Y gran parte de ese sujeto agrario eran los hijos, la primera generación de argentinos de los hijos de los inmigrantes. Y ahí empieza algo que hasta hoy en día tiene sus efectos, que es la ligazón del radicalismo con el sector agrario. Porque Hipólito Yrigoyen es el que dicta la primera ley de arrendamientos rurales, porque hasta ese entonces
los arrendamientos rurales se les regían por la misma ley que el alquiler de una casa. La primera ley de arrendamientos rurales se vota en tiempos de Irigoyen. Irigoyen en 1918, en la inmediata posguerra de la Primera Guerra Mundial, y por un tiempo, para evitar maniobras especulativas, nacionaliza el comercio exterior de granos. El primer antecedente que hay de la nacionalización del comercio exterior de granos y es de aquella época. Irigoyen pone en manos o al alcance de los agricultores la potencia financiera del Banco Nación Argentina, del Banco Hipotecario Nacional, y les empieza a abrir la puerta para que puedan acceder a la propiedad. En algunos casos van accediendo a alguna propiedad con créditos pagados, sí, con un esfuerzo, porque mi abuelo se rompió el traste arriba del arado para poder pagar el campo, sí, hermano. Pero ¿por qué? Porque había un gobierno nacional y popular que había puesto los resortes del Estado al servicio de tu abuelo para que tu abuelo pudiera sacar un crédito. Porque tu abuelo iba al banco con la gorrita en la mano y el gerente lo atendía y le daba un crédito, y le daba un crédito hipotecario. Y claro que trabajaba, y claro que se esforzaba, y claro que madrugaba, y claro que se rompía el traste arriba del aradito de 3 rejas. Pero pagaba el campo y terminaba con la propiedad del campo. Aquí nadie regala nada, pero es cuestión de que el Estado se ponga al servicio de aquellos que lo necesitan. Y eso únicamente lo han hecho los gobiernos nacionales y populares. Los gobiernos radicales en la década del 20, recordemos, nos da la primera ley de cooperativa, la 11.388, y es el gobierno radical de Irigoyen quien, con su aval gubernamental, le permite a la entonces Asociación de Cooperativas Zona Centro levantar la primera red de elevadores y comenzar a construir un puerto cooperativo en Rosario. Esa red de elevadores, que se venía construyendo con el aval del gobierno nacional, pocos días después del 6 de septiembre de 1930, el gobierno surgido de aquel golpe de Estado retira los avales estatales, condena a la quiebra a las cooperativas primarias y a la propia Asociación de Cooperativas Zona Centro, que luego se recicla, algunos años después reaparece y es la actual Asociación de Cooperativas Argentinas. Ese fomento del cooperativismo agrario también es fruto de un proyecto nacional y popular que fue en su época encarnado por el radicalismo. Que después el radicalismo actual sea una caricatura de lo que es, una mala caricatura de lo que fue aquel radicalismo originario, ya corre por cuenta de quienes lo dirigen, pero no de quienes lo pensaron. Pasa el tiempo y sobre esa red de elevadores y sobre esa fallida Asociación de Cooperativas Zona Centro y esa red de elevadores que sale a remate, Federico Pinedo crea la Junta Nacional de Granos, porque Federico Pinedo, no Federico el Breve, el actual, Federico, el abuelo Pinedo, crea la Junta Nacional de Granos, que no la crea precisamente para defender al chacarero, porque uno empieza a analizar un poco la cuestión. En aquella época la modalidad de arrendamiento era lo que se le llama legalmente a parcería, o sea, a porcentaje. Era más o menos en nuestra zona, se pagaba un 25, un 30% de la producción, sano, seco, limpio y a culata de carro en el galpón del propietario del campo, donde el propietario del campo tenía el depósito. Eso era lo que le permitía al terrateniente vivir
vivir en España, en Francia, o transitar, digamos, entre Francia y España, allí en la costa de catalana, de Cataluña, la costa francesa, y avisaban a su administrador, bueno, se cosechó, sí, ¿cuánto hay? Tanto, venda el trigo. Bueno, con la crisis del 30 el trigo se queda sin precio. Entonces de acá el administrador le decía, no le puedo girar, patrón, porque resulta que no hay precio por el trigo. ¿Cómo que no hay precio por el trigo? No, los compradores se han retirado. ¿Cómo? ¿Y cómo vivo yo este año? ¿Cómo tiro yo este año acá en Francia con toda mi familia? Y no solamente mi familia, sino mis 2 amantes. No para cualquiera, ¿viste? Entonces, acuden, ¿a qué acuden? ¿A qué acuden los burgueses, las burgueses asustados? Al Estado para que le defiendan, le saque los garbanzos de la olla. Entonces, se crea la Junta Nacional del Grano y es el Estado el comprador. Le pone un precio más o menos razonable, el Estado compra eso y pues se lo revendió absorbiendo las pérdidas y todo lo demás, se lo revendió a Bungibor y después todo siguió por sus carriles normales. Pero eso abrió una puerta por la cual entraron los grandes terratenientes, pero resulta que la puerta, cuando la cerraron, le quedó una rendija.